Buenos días. Buenos días de nuevo. Vamos a desarrollar el tema de la semana 15, que es el tema de estética. Bueno, es la primera parte en realidad. Va a haber una segunda parte donde se ve algunas corrientes estéticas, ¿no? Sobre todo siglo XIX, siglo XX. Bueno, eso ya la siguiente semana. Lo que vamos a ver ahora son algunos conceptos generales de estética y qué cosa es la estética, por ejemplo, ¿no? Pero antes yo quería comentar algo sobre el tema de la semana pasada, en el que se vio dilemas éticos, ¿no? Y algo puntuales, solamente un minuto de repente tome. Y era respecto de Singer, de Peter Singer, el pensador australiano. No sé si se mencionó, bueno, él defiende el, ¿cómo le llaman? Ya, derecho a la vida de los fetos, pero a partir de la semana 18, ¿no? Si no se dijo, bueno, ya, pues ahora, ¿qué pasa antes de la semana 18? Según, según lo que él habrá investigado, según la teoría médica, o algún punto de sustento, hasta la semana 18, ¿no? El feto no siente, no siente, ¿no? No siente, ¿no? Porque él tiene un concepto de personalidad en torno al sufrimiento, ¿no? Entonces dice, pues, solamente los individuos que tienen sufrimiento tienen derecho, están asociados al derecho a la vida, ¿no? Y por ahí, por lo tanto, si hablamos de derechos, son personas, dice, ¿no? Y ahí eso ocurre con el feto a partir de la semana 18 recién. ¿No? Ese es más o menos el punto que defiende. O sea, él está a favor del aborto, pero antes de la semana 18. Ya después, ya tiene derechos el feto, ¿no? También adopta un punto de vista jurídico. ¿No? Este filósofo australiano que es utilitarista, ¿no? Utilitarista. Ya la defensa ¿no? del derecho individual, ya. Es un individuo ya el feto, ya, a partir de la semana 18. Ahora, ese mismo principio, ¿no? Que se basa en sufrimiento, en el concepto de personalidad, ¿no? Se basa a su vez en el concepto de tener derechos hacia todo, la vida en especial, lo hace extensivo a los animales, ¿no? ¿No? Claro, varios de esos puntos lo defiende en el libro Liberación Animal lo titulan, bueno, si está de otro título, bueno, ya, ¿no? Dice el mismo argumento, ¿no? Los animales sienten, ¿no? Bueno, no tendrán conciencia como nosotros, pero sienten, dice, ¿no? Sufren, dice. Por lo tanto, tienen derechos, derecho a la vida, dice. Y claro, y a partir de ese punto ya se habla de personalidad animal, de un individuo que tiene derechos, ¿no? Derechos. Es un punto de vista polémico que él defiende, pues, porque, eh, claro, consecuente con eso también adopta una postura activista, él no come carne, ¿no? Entonces ahí es comprensible con el punto de vista que él tiene, ¿no? Pero bueno, ya nada más ese comentario, vamos a ver lo de ahora. Voy a compartir, vamos a compartir la pantalla. Ojalá que no haya problemas con el internet, porque a veces también se va el sistema. Eh, ya.
Ya, estética. Este es el cuadro uno, vamos al cuadro 2. No, no es la carátula. Bueno, la estética es la parte de la filosofía que trata sobre la belleza, por extensión sobre el arte, ¿no? Ya que el concepto de belleza es un concepto por entero relacionado con el arte, ¿no? Aunque no todo el asunto de la belleza sea solamente para el arte, ¿no? Entonces, de ahí que haya la afirmación de que la estética trata sobre el arte, ¿no? Lo cual es válido. Ya, pero en principio parte del hecho de la belleza. Ahora, ¿qué cosa? Estética, bueno, etimológicamente proviene de aistesis, ¿no? Que es percibir, sentir, ¿no? Sentir, percibir, sentir, ¿no? De ahí viene aesthetique, ¿no? Que es algo relacionado con la percepción, ¿no? Claro, lo que nosotros percibimos es la realidad, ¿no? La realidad del entorno. Am, y en la realidad, ¿qué cosa hay? Bueno, en la realidad hay lo que los griegos llamaban armonía, pues hay belleza, ¿no? Hay belleza. Bueno. Ese es un concepto bastante antiguo en realidad y bastante común, ¿no? Es el sentido común, ¿no? Si uno ve la naturaleza, ve armonía, ve belleza, o si ve los astros, por ejemplo, ¿no? En el universo, bueno, ve armonía, ¿no? Ve belleza y a eso alude bueno, a eso aludían los griegos, pues, y a eso alude el sentido común de cualquier persona, ¿no? Dotado de sentidos, ¿no? De estesis, de estétique, ¿no? De la capacidad de percibir, ¿no? ¿No? A eso alude. Bueno, es un sentido general, pues, es un sentido general. Ahora, el sentido que sí es propiamente griego es cuando ellos afirman que eh, esa belleza que hay en el universo, esa armonía, refleja a lo divino, a Dios, ¿no? De ahí que Platón, complementando, diga, ¿no? Lo bello es igual a lo divino, e igual a lo bueno también, por último. Y es una interpretación platónica de una idea general, ¿no? De una idea general. Ahora, por lo general, esa idea, ¿no? De la belleza en la naturaleza, hay belleza en la naturaleza, lo que pasa es que el hombre moderno por ahí que está perdiendo ese sentido, bueno, ¿no? Va a pasar al mundo moderno, pues, ¿no? Lo va a afirmar Kant, lo va a afirmar Hegel, ¿no? En la naturaleza hay belleza, ¿no? En realidad es una idea del sentido común, ¿no? Del sentido común, ¿no? Nosotros percibimos eso, ¿no? ¿No? Es algo innegable cuando pues, vemos unas flores, no sé, un paisaje, ¿no? Algo que está en la naturaleza, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Ahí está. Por extensión, el hombre lo que hace con el arte simplemente es busca reflejar eso, pues, esa belleza que hay en la naturaleza, ¿no? Que es el otro sentido natural o común en que lo toman los griegos, ¿no? Porque para todos los griegos, el arte lo que busca es imitar eso, ¿no? La belleza que hay en la realidad. Esa es otra idea general, otra idea general. Mimesis, ¿no? El término griego. Ahora, pero a partir de ese punto también, ¿no? Una cosa va a decir Platón, y otra afirmación un tanto distinta va a decir Aristóteles, a partir de un mismo punto de vista, ¿no? Imitar la realidad, ¿no? O reflejar la realidad. Ahora, el sentido de estética, propiamente referido a la arte o el estudio de las bellas artes, ya es más un sentido moderno, ¿no? Es el sentido que usa Baumgarten. Baumgarten usa la palabra estética ahí, refiriéndose al arte, pues a la belleza en el arte, exclusivamente en el arte. Ya, claro, cuando ya se habla de la belleza exclusivamente en el arte, es un punto de vista que adoptan los críticos de arte, valga la redundancia, ¿no? Pero la belleza no es algo exclusivo del arte, ¿no? La belleza hay en la realidad misma. Uno ve un animal ahí exótico, ¿no? De repente unas flores, un paisaje, o ve el universo, ¿no? Ahí también está la belleza. Es una belleza natural, ¿no? El arte más propiamente es la belleza creada por el hombre, pues.
buscando reflejar la realidad, ¿no? ¿Qué es el concepto de arte figurativo, ¿no? Representar la figura de la realidad. Es el concepto tradicional, ¿no? Porque después va a aparecer el arte no figurativo, el abstracto, ¿no? Un arte que busca esencias, ¿no? La esencia de las formas, de los colores, etcétera. Es otro concepto ya muy del siglo XX, en todo caso. Entonces, aistesis es percibir, ¿no? Estetiqué, bueno, dotado de percepción, sensibilidad, ¿no? Pero percibir qué, bueno, percibir la belleza, pues. Primero la que hay en la realidad y bueno, luego la que hay en la obra creada por el hombre, pues, por la mano humana. Entonces, la estética estudia, en principio, la belleza, por extensión estudia el arte, ¿no? Ya que ahí está la belleza. La belleza creada por la mano del hombre, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, ahí hay dos ejemplos, ¿no? Bueno, el primero que ya comentamos alguna vez, ¿no? Es Jacques-Louis David, era el pintor de Napoleón, ¿no? Era un pintor neoclasicista, o clasicista francés, si se quiere, ¿no? El clasicismo en general lo que busca, o el neoclasicismo lo que busca es imitar la mesura del arte clásico, ¿no? El arte griego, el arte romano. Esa sobriedad, ¿no? Y también esa fastuosidad, ¿no? Solemnidad del momento, ¿no? Entonces, eso se refleja, esa solemnidad ahí, ¿no? En el cuadro de la muerte de Sócrates, ¿no? Y ya comentamos, lo condenaron bueno, finalmente lo condenaron por impiedad, ¿no? Cosa que él nunca había hecho, ¿no? Pero bueno, ahí está. Los retóricos demostraban todo, pues, ¿no? Tenían las interpretaciones auténticas ahí. Y bueno, ¿no? Ahí está, le están ofreciendo la cicuta ahí, ¿no? Sus discípulos ahí están. Bueno, y el otro es un arte ya propio del Renacimiento italiano, ¿no? De Miguel Ángel o Michelangelo Buonarroti, bueno. Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel, más conocido como Miguel Ángel, la Piedad. Bueno, en el Renacimiento hubo una síntesis de esa aspiración de lo que es el arte en el sentido clásico, más la idea o el ideal del cristianismo, ¿no? ¿Qué es lo que se sintetiza en en esta escultura, ¿no? De Miguel Ángel, ¿no? De Miguel Ángel, ¿no? El ideal de las formas clásicas, más el humanismo cristiano, ¿no? Ya, ambas cosas, ¿no? Ambas cosas representadas ahí. Ya vamos a pasar a lo siguiente. Yo tengo numerado todo, también tiene que coincidir. Lo que vamos a ver ahora es historia de la estética, ¿no? Historia de la estética. Empezando, bueno, algunas ideas, ¿no? Bueno, ya comentamos una idea bastante genérica, una idea general, ¿no? La belleza en sí está en la realidad, ¿no? Eso es algo innegable, no solamente porque lo afirmaban los griegos, sino por el mismo sentido común, ¿no? Yo veo un paisaje, bueno, digo, eso es bonito, ¿no? Ahí está la belleza de manera natural, ¿no? Pero esa belleza que hay en la realidad, el hombre la recrea, la refleja, como dicen los griegos, la imita, ¿no? La imita, ¿no? Que es otra idea general, ¿no? Para el cual los griegos tenían un término que era mimesis, imitación, ¿no? O reflejar la realidad o lo que se ve, lo que ven los sentidos en todo caso, ¿no? Reflejar lo que ven los sentidos, ¿sí? Para estar más acorde con el término, ¿no? Entonces el artista lo que busca es reflejar lo que percibe con los sentidos, ¿no? Eso vendría a ser el arte así de manera general, ¿no? Ahora, a partir de esas ideas generales, ¿no? De que hay belleza en la realidad, en la naturaleza, y que el artista busca reflejar esa belleza o imitarla, ¿no? Mimesis, como dicen los griegos. A partir de ese punto, ¿no? Platón, Aristóteles, empiezan a desarrollar sus propias ideas, ¿no? Para Platón, ¿qué era el arte? El arte era imitación de la copia, sería lo más exacto, o copia de la copia. ¿Por qué? Porque yo veo un árbol, ¿no? Veo la belleza del árbol, veo al árbol,
pero eso que estoy viendo no es un objeto real para Platón, es un objeto aparente, ¿no? O como aparece en la caverna, fainos, sombra, una sombra, no es la realidad. Claro, en la teoría platónica hay que consideramos que hay dos mundos, el mundo de las ideas o de los seres reales y el mundo sensible, el mundo físico, el que vemos, ¿no? El que percibimos, que es un mundo aparente. Es un mundo aparente, ¿por qué? Porque simplemente las cosas que están en este mundo son un reflejo, ¿no? Un reflejo. Son como el reflejo que vemos en el agua, pues. ¿No? Nos asomamos al agua, ¿no? Y ahí vemos ese reflejo son las cosas del mundo físico, son cosas aparentes. Las cosas reales, las ideas, están en otro mundo, ¿no? Bueno, como lo refleja en el relato de la caverna, en el libro 7 de la República, ¿no? En el fondo de la caverna hay sombras, ¿no? Que es lo que vemos nosotros que vivimos en la caverna, que es el mundo. Y afuera que está, bueno, está el objeto real proyectándose, ¿no? La idea. Entonces, esa es la situación, ¿no? Dos mundos y nosotros, bueno, lo que vemos simplemente son cosas aparentes, son copias de ideas. Así de simple, ¿no? Por lo tanto, el artista cuando pinta un árbol, lo que está pintando es una copia. O sea, en el fondo el artista está haciendo una copia de copia. Una copia de copia. O está reflejando, ¿no? Una copia. Eso de copia es el sentido de mimesis para Platón. Para Platón. Porque el artista lo único que retrata o refleja son cosas aparentes, cosas no reales, cosas sensibles o sombras, ¿no? Ese es el sentido de mimesis para Platón. Entonces, el arte lo que hace es imitar una copia, ¿no? O reflejar una copia, o copiar una copia. Eso es lo que hace el arte para Platón. Consecuentemente, ¿no? El arte nos aleja de la verdad, ya que los seres verdaderos son las ideas, no lo que yo veo con los ojos, ¿no? Es una copia nada más, ¿no? Entonces el artista, al hacer una copia de copia, nos aleja todavía más de la verdad. Es por eso que hay un tanto de desprecio hacia el arte de Platón en la República, ¿no? Vota a los poetas, a los pintores, ¿no? ¿No? Los vota, pues, de la República, ¿no? Por lo general hay un sentido negativo hacia el arte en Platón. Sin embargo, él va a defender la educación en el arte, ¿no? Es algo necesario, pues. Ahora, no todo el arte lo ve como de manera negativa Platón, ¿no? Por ejemplo, el arte de cuerdas lo ve con buenos ojos, ¿no? ¿No? Se reflejan proporciones, ¿no? Que era lo que estudiaban los pitagóricos, ¿no? En el arte de cuerdas, ¿no? Lo ve algo bueno, ¿no? En cambio, la música de flauta lo ve como algo malo. Dice, la música de flauta enciende pasiones, ¿no? Lo de los tambores también, algo parecido, ¿no? Apasionamiento, dice, ¿no? Irracionalidad, pues, ¿no? En cambio, la música de cuerda no, dice, ¿no? Ya, Platón tiene esas cosas, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces, para Platón el arte nos aleja de la verdad, pues, ¿no? Entonces, el artista hace una copia de copia, ¿no? Y mimesis para Platón es copia de copia, pues. Ese es mimesis para Platón. Ahora, ¿qué cosa es mimesis para Aristóteles? Bueno, para Aristóteles sí, el sentido es más sencillo, porque para Aristóteles solamente hay un mundo, solamente existe este mundo. Por lo tanto, cuando el artista hace una pintura, una escultura, lo que hace simplemente es reflejar la realidad o imitar la única realidad que hay, ¿no? Que es la realidad sensible. Este es el único mundo para Aristóteles. Entonces, el sentido de Aristóteles para mimesis es más próximo al sentido general y también más simple, ¿no? Más fácil de comprender. Entonces, lo que yo reflejo con la escultura son formas, por ejemplo, la forma humana, ¿no? O en las tragedias, ¿qué cosa reflejo o imito?
imito acciones humanas en las tragedias, por ejemplo, ¿no? O en los mismos poemas épicos, ¿no? ¿No? Simplemente el sentido de imitación en sentido general es el que usa Aristóteles para mimesis, ¿no? Ahí no hay ningún rebuscamiento, no hay nada rebuscado ahí. Ahora, ese sentido en que Aristóteles usa mimesis, que es distinto totalmente del platónico, ¿no? Y se entiende, porque está ligada a su misma teoría ontológica, pues. Ya vino una vez en un examen general, en los últimos 3 años, creo, o dos de repente, ¿no? 3 años, pues, ya ha venido ya. Claro, el sentido de Aristóteles es claro, pues, ¿no? Y mimesis simplemente es imitar la realidad. El arte lo que hace es imitar la realidad. El artista lo que hace es imitar acciones humanas en los poemas épicos, en las tragedias, o imitar la forma humana en una escultura, etcétera. Es el sentido aristotélico, es claro. Ahora, para Aristóteles, en el arte no interesa la verdad. Lo que interesa en el arte es la verosimilitud, la verosimilitud. Esto es que la obra del artista se parezca bastante a la realidad. Cuanto más se parece, es más verosímil, pues, ¿no? Eso es lo único que interesa para Aristóteles en el arte, ¿no? Que por lo demás tiene un sentido enteramente positivo hacia él, ¿no? Ahora, sobre el arte en sí, eh, Aristóteles señala que el arte a la vez es habilidad innata, por un lado. Cada artista se destaca por eso, ¿no? Tiene una habilidad innata, pero también el arte es conocimiento, es técnica. Esto es que tú debes aprender algunos conocimientos antes de practicar la escultura, por ejemplo. Alguien te debe de haber enseñado principios. Entonces, en el arte hay esas dos cosas, ¿no? Está la habilidad innata, pero también la técnica, por ahí conocimientos, para poder producir una obra de arte. Ya, bueno, eso también es una idea aristotélica, pues, una idea aristotélica. Ya, entonces, para Platón, mimesis es copia de copia, y para Aristóteles es copia de la realidad o reflejo de la realidad, ¿no? O imitación de la realidad. Vamos a pasar a lo siguiente. Ahora, esas ideas de Platón van a pasar a la Edad Media, las del arte, ¿no? Por la vía del neoplatonismo, de la patrística, ahí van a estar, ¿no? Hay belleza en la naturaleza, en la realidad, ¿no? Y el hombre busca recrear esa belleza, ¿no? Que está en la realidad, y que es obra de Dios, ¿no? Es el mayor generador de todo el bien de la naturaleza, etcétera, ¿no? Hasta que poco a poco, bastante entrada la escolástica, eso va a cambiar, ¿no? Se va a separar la idea de lo bello de la idea de lo divino, ¿no? Va a haber esa operación poco a poco. Ahora, ya en el mundo moderno, bueno, ya dijimos que Kant, no, en realidad es una idea general, aquello de que hay belleza en la realidad, en la naturaleza, ¿no? Es una idea general. Ahora, no se usa el término estética propiamente ahí, ya hemos dicho que el primero que lo usa es Baumgarten. Más bien, tanto Kant o Hume por ahí hablan del gusto, ¿no? Eh, la apreciación estética, bueno, la refieren como apreciación de gusto, o si algo te gusta o no te gusta, ¿no? Que es un término más general. Ahora, el arte no tiene ningún propósito para Kant. La obra artística no tiene ningún propósito teórico, nada de eso. Simplemente es algo ligado al gusto o al placer, ¿no? Al placer. El único propósito es causar placer. El único propósito del arte, de la obra de arte. Placer, satisfacción, ¿no? Es lo único que interesa en la obra de arte. Ahora, la obra de arte en sí, claro, tiene sentido universal en qué aspecto, en el aspecto de que todos apreciamos la belleza. O sea, todos tenemos sentido común o sentido del gusto, ¿no? Todo, bueno, en el caso de una pintura, bueno, todo el que puede ver, pues.
Entonces, en ese sentido de que todos tenemos sentido del gusto, sentido de lo bello, la obra de arte es algo universal, ¿no? Algo universal. Bueno, pero ahí estos conceptos se refieren más bien al sentido de lo bello, ¿no? El sentido de lo bello, claro. Eso sí es universal. Todos aprecian lo bello, ¿no? Y eso está ligado al sentido común, al sentido del gusto, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí está, la obra de arte. Lo bello sí es universal y está ligado al gusto, al sentido común. Bueno, ahí no hay mayor problema. El problema es cuando se trata de lo sublime, ¿no? Porque Kant distingue lo bello de lo sublime, ¿no? Lo sublime es ya lo exageradamente bello, pues. Lo que tiene mucha belleza no lo puede apreciar todo el mundo. Claro, ¿y quién va a apreciar lo que es muy bello? Bueno, el que está educado, dice, ¿no? El gusto refinado. Claro, ahí habla ya del gusto refinado, el gusto educado, ¿no? Un tanto la apreciación ligada a una educación, a una educación. Ahí sí no todo el mundo lo puede apreciar, dice, ¿no? No así lo bello sí todo el mundo, pues sentido común es algo universal. Lo otro no, es para un público reducido, ¿no? Lo sublime, ¿no? Ya esa idea de lo sublime, y algo también había en Grecia, lo sublime si no es algo común, pues un gusto educado requiere, ¿no? Una persona culta, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Un crítico de arte, por ejemplo, un crítico de arte. Ahí está. Bueno, ahí dice, respeto y admiración, ¿no? El cielo sobre mí. Bueno, ahí está aludiéndose simplemente, bueno, en el cuadrito lo que está, ¿no? Simplemente a la belleza que hay en la naturaleza, que es una idea general, pues, ¿no? Una idea general. Vamos a pasar a lo siguiente. En el cuadro, ya. Hegel, Hegel. ¿Qué cosa es el arte o la obra artística para Hegel? Bueno, el arte o la obra artística, una obra material, bueno, la obra de arte es la manifestación material o sensible del espíritu absoluto, ¿no? O sea, la obra de arte en sí, la escultura griega, por ejemplo, es la manifestación física, material o sensible de la máxima entidad ideal, que es el espíritu absoluto, o idea absoluta, o idea, simplemente, pero con mayúscula, ¿no? Ya, simplemente es eso, ¿no? Pues, bueno, es parte de la teoría hegeliana, es que todo lo que hay en este mundo es manifestación del espíritu absoluto. La materia moviéndose, la materia que cambia, evoluciona, la aparición de la cultura, ¿no? De la historia del hombre, de la humanidad, todo, ¿no? Todo, absolutamente todo es producto del espíritu absoluto, ¿no? Bueno, el arte no escapa de esa condición, ¿no? El arte, ¿no? La obra de arte física, material es manifestación sensible o material de qué? Del espíritu absoluto, dice, ¿no? El arte es manifestación material o sensible de la idea o espíritu absoluto, ¿no? Es la primera idea. Esa es bueno, es la primera idea que está ahí, ¿no? La segunda idea, bueno, la estética. La estética estudia la belleza, ¿no? Y eso es un concepto moderno, ¿no? Estudia la belleza de la obra de arte. Eso hace la estética, ¿ya? Es un concepto bastante moderno, pues. La estética estudia la belleza en la obra de arte. Ahora, y si yo estoy estudiando la obra de arte, estoy estudiando también al espíritu absoluto, pues. ¿Por qué? La obra de arte es, ya dijimos, manifestación del espíritu absoluto. O sea, en la obra de arte, en la obra material, se está reflejando el espíritu absoluto. Por lo tanto, si yo estudio la obra, la belleza en una obra de arte, también estoy estudiando la belleza en el espíritu absoluto. Dos cosas estoy haciendo, ¿no? A eso se refiere ahí con la estética, ¿no? La estética estudia la obra de arte, la belleza de la obra, pero también a la belleza del espíritu absoluto, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Al mismo tiempo está haciendo ¿no? El esteta está haciendo eso, está haciendo eso, ¿no? Entonces, es la ciencia filosófica que investiga, ¿no? La belleza en la obra de arte, pero también
la belleza en el espíritu absoluto, ¿no? Absoluto. Las dos cosas se está haciendo. Ahora, en cuanto a Nietzsche, en el caso de Nietzsche, en el caso de Nietzsche, ¿qué es el arte? El arte es un producto de la vitalidad humana, ¿no? De la vitalidad humana. El arte es producto de la vitalidad humana, de la afirmación de la vitalidad o de la vida. O si se quiere, de la afirmación de lo dionisíaco en el ser humano, ¿no? Que ya dijimos que Dionisos era el dios de la vitalidad en Grecia. Dionisos o Dionisio, ¿no? Es el dios de la vitalidad o del impulso vital en Grecia, ¿no? En Grecia, ¿no? Se celebraban en torno a Dionisos eh, festividades, ¿no? Los certámenes trágicos, por ejemplo, ¿no? Los que competían los autores trágicos con sus tríadas más un drama satírico, tres tragedias más un drama de sátiros. Bueno, el sátiro es una deidad menor unida al culto a Dionisos también, ¿no? Pero las tragedias se realizaban en honor de Dionisos, pues, ¿no? Y también otros cultos, ¿no? Cultos religiosos, ¿no? En torno a Dionisos, a Dionisos, ¿no? A Dionisos. Las bacanales, ¿no? Que Roma imitó con las Saturnales, bueno, las bacanales. Bueno, a Roma pasa con el nombre de Baco, pues, ¿no? Y Baco viene, de ahí viene la palabra báculo. En realidad era una rama que tenía connotaciones de tipo sexual, ¿no? Pero ya queda con significado de un cayado, de un bastón grande, ¿no? Pero no una rama que estaba asociada a la vid, pues, ¿no? Una rama de vid, de parra. Bueno, entonces Dionisos es el dios de la vitalidad, ¿no? De la vitalidad en Grecia. Pasa a Roma con el nombre de Baco, aunque uno se le asocia un tanto más al vino, ¿no? Al vino, a la bebida, ¿no? Bueno, ahí, bueno, lo que está ahí en el cuadrito eh, es el fragmento de un fresco, ¿no? Donde se representa a Dionisos o Baco como un niño, ¿no? Está libando vino, no está bebiendo vino ahí, no está bebiendo vino, está bebiendo vino. Entonces, el arte es producto de la vitalidad, del impulso vital, de los valores vitales, de la afirmación de la vida, de la afirmación de lo dionisiaco, etcétera, ¿no? En Nietzsche. O de la irracionalidad, si se quiere. Eso produce arte, dice Nietzsche, ¿no? Nietzsche. Bueno, para Nietzsche, para Nietzsche, ¿no? Para Nietzsche. Eh, Vamos a, estoy olvidando de cambiar aquí. Ya. Y ahora, en la época contemporánea, eh, ahí tenemos a Teodoro Adorno. Hay la idea de que el arte se renueva constantemente. Bueno, esa idea de que el arte se renueva está asociada a la idea de que el arte está en constante cambio, pues. ¿Y por qué cambia el arte? Cambia porque cambian las sociedades, ¿no? Cambian las sociedades. Toda la materia está en movimiento, toda la sociedad está en movimiento, la historia está en movimiento. Es una idea del materialismo. Bueno, en realidad es una idea en origen de Hegel, ¿no? Pero Teodoro Adorno es materialista, pues, ¿no? Es marxista. Entonces, cambia la historia, cambia las sociedades, naturalmente también cambia el arte, ¿no? Por eso se habla del arte nuevo. Y antes, bueno, el arte antiguo, pues, ¿no? Ahora, ¿cómo debe ser el arte para Teodoro Adorno? El arte es una cosa que cambia, ¿ya? Es una idea del materialismo dialéctico. La sociedad cambia, la materia cambia, etc. El arte cambia. ¿Cómo debe ser ese arte que cambia a la par que la sociedad? Debe ser crítico, dice, ¿no? Debe emancipar al hombre, debe cuestionar la realidad, la sociedad, ¿no? ¿No? La sociedad de su tiempo.
no debe perseguir la libertad, bueno, debe criticar la sociedad, cuestionar. Por ejemplo, a ver, un ejemplo. Ya, la novela picaresca El Lazarillo de Tormes, por ejemplo. ¿Por qué cae en el índice de libros prohibidos? No lo prohíbe la Inquisición. Por eso se publica anónimamente en 3 lugares distintos, ¿no? Porque precisamente criticaba la sociedad de su tiempo, pues, ¿no? Criticaba a la sociedad de su tiempo. En especial, bueno, entre otras cosas, criticaba al clero, pues, ¿no? La buena vida que llevaba el clero frente a otros, ¿no? Pues, atacaba eso. Y entonces, eso es una obra crítica, ¿no? Cuestiona la sociedad. Entonces, ese es un arte innovador, ¿no? Claro, el arte es nuevo en el sentido de innovador, ¿no? Porque sí, ciertamente cada cierto tiempo el arte se renueva, porque cada cierto tiempo la sociedad cambia, pues, ¿no? Esa es una idea del cambio en la sociedad, del cambio en el arte, ¿no? Es una idea que desarrollan los materialistas, explicando la historia, claro, ¿no? Explicando la historia. Entonces, el arte se renueva, la sociedad se renueva, cambia, ¿no? Hay esa idea, ¿no? Y ese arte nuevo, ¿cómo debe ser? Debe ser crítico, cuestionador, emancipador, ¿no? Entonces, eso es lo que defiende Adorno, ¿no? Ahora, ¿cómo se presenta, visto así, la creación artística? Bueno, Teodoro Adorno lo ve como una lucha. Agón es lucha, no es el sentido etimológico tradicional, agón es lucha. Agonía es lucha, precisamente, ¿no? No es que es la agonía, bueno, le da en sentido moderno que es estar muriendo, ¿no? Que en realidad es consecuencia de una lucha, ¿no? Al agonizar, ¿no? No, ese sentido, ¿no? Agón, lucha, agonía, luchar, ¿no? Entonces, el arte se vive como una lucha, dice, ¿no? Como una resistencia, como un sufrimiento. Y claro, ¿no? Se resiste a morir, por eso dice. Hay bastante de metafórico en lo que manifiesta Adorno, pero es eso. El arte como lucha o agonía, ¿no? Agonía en el sentido, bueno, luchar, agón es lucha. Valoración estética y juicios estéticos. Bueno, David Hume ya se manifestó que es otro que usa el término gusto, ¿no? O algo parecido en el inglés, antes alemán. No, igual, ¿no? Gusto, ¿no? Ya se entiende que está hablando de valoración estética cuando habla de valoración por el gusto, pues, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Bueno, y por qué, bueno, ¿por qué se valora la obra de arte? Porque en la obra de arte hay contenido, hay significado. Una obra de arte significa algo, tiene un contenido, ¿no? Un contenido, bueno, ¿no? Por ahí en ese cuadro, por ejemplo, de la muerte de Sócrates, bueno, ahí está un contenido, ¿no? Cómo es que alguien está aceptando la muerte, ¿no? De manera y por algún proceso injusto, ¿no? Injusto, bueno, ¿no? Simplemente porque se demuestra algo, bueno, ¿no? Ya, entonces ese es el contenido, pues, ¿no? Y a partir de ese contenido nosotros valoramos la obra de arte, ¿no? Valoramos no solamente el contenido de la obra de arte, sino también la composición, ¿no? Porque el contenido se integra a la composición artística, se une a ella, ¿no? Se une a ella, ¿no? Es como una palabra también es un símbolo, ¿no? Es una representación con un contenido. La obra de arte es parecido, pues. Tiene un plano que es la representación y lo otro es lo que significa. Lo que significa, bueno. Nosotros valoramos el conjunto de eso, pero partiendo del contenido. Ahora bien, para Hume solamente puede hacer una valoración adecuada el crítico, pues, ¿no? Las personas especializadas o los críticos de arte, pues. Solamente los críticos de arte pueden hacer juicios estéticos para David Hume, ¿no? Ya que en la valoración crítica hay pautas, hay normas, hay reglas, hay reglas, hay reglas. Ahora, referido al juicio estético, ¿qué cosa dice Walter Benjamin? Bueno, Walter Benjamin es otro pensador también marxista, bueno, o perdón, de esa tendencia parecida a la de Teodoro Adorno. Eh,
Ya, claro, y hay conceptos en el materialismo que están ligados a la economía, ¿no? El valor de las cosas, el valor de cambio, ¿no? El trabajo, por ejemplo, tiene un valor de cambio. A veces cuesta mucho, a veces vale poco, ¿no? Ya, lo mismo pasa con la obra de arte. Una obra de arte a veces cuesta poco, a veces cuesta mucho, a veces vale bastante, ¿no? ¿Y qué cosa determina el precio de una obra de arte? ¿Qué cosa lo determina? Bueno, hay otro concepto que maneja Benjamin, es el concepto de aura, aura, ¿no? Aura, aura, aura. Claro, que es la misma raíz para la palabra oro, ¿no? El aura es algo que brilla, pues, en torno a algo, ¿no? O lo hace brillante, lo hace brillar, el aura. Bueno, algunas obras de arte tienen poca aura, otras tienen mucha aura. Claro, ¿y qué cosa le confiere el aura a una obra de arte? Bueno, que sea una obra bien realizada, que sea profunda, que sea magistralmente hecha, plasmada. Cuando una obra está muy bien realizada, es muy bella, muy compleja, tiene mucha aura, cuesta más, ¿no? Cuesta más, ¿no? Entonces, eso hace la diferencia entre las obras de arte. Unas valen poco, otras valen mucho, ¿no? Y ese valor se lo da precisamente el aura, dice, ¿no? Unas son unas obras más realizadas, más bellas, otras menos, dice, menos realizadas. Ya, bueno, eso es lo que se refleja ahí en el dibujito, ¿no? Hay una subasta, una especie de subasta, a propósito de que estaba viendo por ahí que habían atacado a la Gioconda, ¿no? En un museo, no sé si será reciente el hecho, pero sí se ve, ¿no? Cada cierto tiempo, bueno, aparece algún loco que ataca las obras de arte, pues, ¿no? Ataca las obras de arte. Bueno. Las obras de arte tienen valor, ¿no? Bueno, la Gioconda al menos estaba cuidada, bueno, no sé. Bueno, ahí se refleja la subasta, pues, ¿no? Están subastando un cuadro ahí, un cuadro, un cuadro. A eso se refiere, ¿no? Valor de cambio. Tiene un precio distinto, ¿no? Cada obra de arte vale de manera distinta. Todas las obras de arte no valen igual, pues, ¿no? Todas las obras de arte no valen igual. Vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, expresiones artísticas. Expresiones artísticas. Bueno, tenemos diversas expresiones artísticas. La pintura, por ejemplo, ¿no? Que es representar obras de arte mediante formas, colores, ¿no? Colores, ¿no? O la escultura, ya que es representar la realidad mediante formas tridimensionales, ¿no? Tridimensionales. ¿No? Ahí está, ¿no? En Grecia, por ejemplo, bueno, había pintura, por ejemplo, en murales, ¿no? Frescos, motivos marinos, delfines, por ejemplo, pintados. Escultura igual también, ¿no? La escultura griega evoluciona a partir de la egipcia, ¿no? Se comentó alguna vez, ¿no? Entre los egipcios no había la idea de movimiento, hay bastante, son estáticas, inmóviles sus estatuas, ¿no? Las primeras esculturas griegas son parecidas a eso. Ya la idea del kinetismo, del movimiento es posterior, ¿no? Bueno, ya es una innovación griega, ¿no? Perfeccionan el arte de la escultura. Ya perfeccionan el arte de la escultura. Bueno, la literatura, la expresión por la palabra, también de eso había en Grecia. Ya habla de los géneros literarios Aristóteles en la poética, ¿no? Los géneros poéticos, ¿no? Literatura también es un término muy moderno. Poesía se hablaba en ese momento, ¿no? Poesía dramática, teatro, poesía lírica, la poesía, sí, y la poesía épica, ¿no? Los tres géneros. Aunque toda expresión por lo general escrita en Grecia tenía valor artístico, valor artístico. Bueno, la escultura, ¿no? También se habla de la escultura como una manifestación artística
Por ejemplo, puedo citar ahí la Sagrada Familia, que es un conjunto arquitectónico en Barcelona, ¿no? Del español Gaudí, ya pues es una obra de arte, ¿no? Y así, ¿no? Hay monumentos arquitectónicos que son obras de arte, o el mismo Taj Mahal, ¿no? El mismo Taj Mahal, por ejemplo, o las pirámides mismas, ¿no? En realidad estos dos últimos son, bueno, el Taj Mahal es un cenotafio, pues es un monumento fúnebre, pero sin un muerto adentro, ¿no? Es un monumento arquitectónico conmemorativo. Ya, y ahí está, ¿no? La música, bueno, el arte a través de sonidos, de armonía, ¿no? De armonías. El teatro, que en realidad es una manifestación doble, ¿no? Porque tiene una parte escrita el teatro, ¿no? Una parte que es literatura y hay otra parte que es actuación sobre escenografía, ¿no? En el cual se combina, bueno, actuación, el discurso escrito, los recursos escénicos como la música, etcétera, etcétera. Por ahí también está el cine, ¿no? El cine que es imágenes en movimiento, fotografías en movimiento, ¿no? Otros por ahí consideran a la fotografía o el mismo relato gráfico, ¿no? El relato gráfico, ¿no? Que puede aparecer bajo la forma de un cómic, pues, ¿no? Relatos gráficos. Los relatos gráficos o las fotografías también son obras, son expresiones artísticas, ¿no? Por ejemplo, en relato gráfico, que sería el nombre más genérico para los dibujos, ¿no? Dibujos con una historia. Bueno, historia gráfica es lo más general, pues, ¿no? Por ejemplo, ahí destacan nombres, ¿no? Por ejemplo, dibujantes, Edward Gorey, ¿no? Norteamericano, si mal no recuerdo, Gorey, ¿no? Gorey, ¿no? Edward Gorey. Eh, hace el dibujo gótico, ¿no? Sus dibujos góticos han influido, por ejemplo, en el cine, ¿no? En el cine de Tim Burton, por ejemplo, ¿no? Es un estilo oscuro, bueno, ese estilo oscuro, sombrío, aparece en los dibujos de Edward Gorey. O en el cine de Sofía Coppola, ¿no? Que incluso hace una película basándose en una historia gráfica de Edward Gorey, que es El Curioso Sofá. Ya uno, ¿no? O también la fotografía, pues, ¿no? Que claro que hay fotos de verdaderos artistas, ¿no? No sé, francés Doisneau, el ruso Rodchenko, etcétera, ¿no? Y así, ¿no? Y así. Estaba viendo, no hay tiempo, no se ve. Ya. Este es un librito de Edward Gorey, no sé si se verá ahí. Ya, ese es un librito de Edward Gorey, no se ve, la tapa, ahí sí se ve, ¿no? Ya, es un relato gráfico, pues, ¿eh? Claro que ahí hay poquísimos. Ahora en internet lo pueden ver, por ejemplo, de Goya, es verdaderamente la composición, todo, ¿no? Y en librerías también lo venden, aunque está un poquito caro, me parece. Pero en internet se puede ver, ¿no? Ya, de Goya, que es lo más llamativo, ¿no? O fotogramas de, no sé, de Duasno, de Rodchenko, ¿no? De Brassai. Vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, esto es el último cuadrito. Algunas obras representativas, ¿no? Simplemente para una apreciación general, pues, apreciación general de la arte y la cultura. Bueno, ahí está una escultura de la época clásica. En realidad es una reproducción romana, ¿no? El original era en metal, ¿no? En metal era de Mirón, ¿no? El discóbolo. Claro, muchas de las esculturas griegas se han perdido, lo que persisten o lo que sobrevive son copias, ¿no? Son copias romanas, ¿no? Como es el caso del discóbolo, ¿no? El discóbolo de Mirón, ¿no? Simplemente son copias, ¿no? Ahora, en la escultura en sí, los romanos lograron alcanzar la fastuosidad, no solamente en escultura, en poesía también.
los romanos sí lograron alcanzar a los griegos. En esos dos aspectos, ¿no? En esos dos aspectos. Por ahí en oratoria también, ¿no? Pero hasta ahí nomás. En arquitectura también. En urbanismo, por ahí sí se puede hablar de una superación. En urbanismo. Aunque uno la Roma que aprecia en urbanismo, bueno, es la Roma de Nerón, ¿no? Ya entonces ahí está el discóbolo, ¿no? Hay la idea de movimiento, de kinetismo, ¿no? Kinetismo. La maestría, bueno, es renacimiento italiano temprano, ¿no? Dijimos que el renacimiento empieza entre el siglo XIII, ¿no? En Italia, ¿no? Tempranamente en Italia, ¿no? Básicamente por la paulatina destrucción del imperio bizantino o el imperio romano oriental, ¿no? Artistas del imperio romano oriental de Bizancio se van yendo a Italia, ¿no? Y ahí van dejando su aporte, ¿no? Su aporte, ¿no? Su aporte, ¿no? Bueno, este italiano Duccio, ¿no? Duccio, me parece que Duccio es uno de los primeros que introduce los volúmenes, si mal no recuerdo. Bueno, es arte renacentista. Y ahí al costado finalmente está un cuadro ya cubista, ¿no? Es arte abstracto, del cual se va a hablar más ampliamente luego, pues. En el arte abstracto, en general, lo que se busca es desfigurar la realidad, lo que se busca es representar esencias, ¿no? Representar esencias. En el arte del cubismo, lo que hay es una suerte de espejo roto, ¿no? Se rompe la realidad y aparecen diversas perspectivas acerca de un mismo objeto, ¿no? O acerca de algo, ¿no? Acerca de algo. Se asume que el primer cuadro cubista es Las Damas de Aviñón de Pablo Picasso, ¿no? De Pablo Picasso, ¿no? Este es otro cuadro de Picasso, ¿no? Aves muertas. Bueno, voy a poner las claves. De repente hay alguna pregunta, algún punto que haya que remarcar. Ya la próxima clase se hablará sobre corrientes. Ya, ahí están las claves. A ver, Platón. Cuanto Platón dice que el arte es una copia de copia, se podría decir que es una interpretación de otra interpretación de la realidad. A ver, no. Podría ser una interpretación de una copia de la realidad, o podría ser también un reflejo o imitación de una copia de la realidad, porque los objetos que yo veo son copias, pues. En la teoría platónica, todo lo que yo veo o toque, ¿no? Son copias. No son objetos reales, son copias. El árbol que yo veo, la belleza que hay en el árbol, son copias. Claro, esto quiere decir que en el mundo de las ideas está el árbol ideal, está la belleza ideal. A eso se refiere Platón. Ya, entonces sería más bien lo más exacto es interpretación de una copia de la realidad. ¿Qué cosa es la realidad? La realidad son las ideas, pues. Las ideas son los seres reales para Platón y están en otro mundo, ¿no? Ya están en otro mundo, ¿no? Entonces, lo exacto es, si se quiere, interpretación de una copia de una idea, ¿no? O de los seres reales, si se quiere. Ya eso sería lo más exacto. Ya eso sería lo más exacto. Bueno, de repente alguna otra cuestión más. Para ese sentido de mimesis que usa Platón, es muy rebuscado, pues, ¿no? Conforme a su teoría ontológica, ¿no? Y de los dos mundos, ¿no? Está el mundo de las ideas, que son los seres reales, y está el mundo físico sensible, que es el mundo de las copias, si se quiere, o seres aparentes, ¿no? Ya, el mundo de las copias es este. El de Aristóteles, no, el de Aristóteles es claro, pues, ¿no? El arte refleja o imita la realidad directamente, ¿no? Es la única realidad que hay, es esta para Aristóteles, no para Platón. Platón tiene otra idea, pues, una idea distinta. Ya, entonces, ya nos ganó el tiempo de nuevo. Bueno, nos quedaremos aquí. Ya la siguiente clase, de repente, si hay alguna pregunta, ¿no? Y lo pueden poner de entrada en el chat, no sé. Bueno, se revisará luego, pues. Ya nos quedaremos aquí
Ya nos estaremos viendo la siguiente clase, ¿no? Ya nos vemos entonces. Están las claves. Voy cerrando. Ya, ya. Hasta luego, entonces voy cerrando esto. A ver, voy a cerrar el chat. Ya, hasta luego, nos vemos. Que tengan buen día.
Buenos días, jóvenes. Bien, vamos a comenzar. Ok, muy bien, buenos días con todos. Vamos a compartir pantalla, ¿ya? Ok, bueno, comencemos, ¿ya? El tema es desde la Revolución Mexicana hasta la Guerra de Corea, ¿ya? Así que comenzamos con la Revolución Mexicana. Bueno, primero el tema, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Ya? Para empezar, ha sido el único movimiento moderno, ¿no? Eh, en América que hizo, que sacó a México pues de una situación antigua, ¿no? Es decir, de una economía tradicional, y que, bueno, finalmente terminó por transformar el país, ¿no? Como sabrán, en América Latina son muy pocos los países que tienen una independencia económica, ¿no? Autónoma, y obviamente ellos son Brasil, México, ¿no? Y en el norte, Canadá y Estados Unidos. Bueno, ¿cómo comenzó esto, no? Bueno, ahí vemos las causas, ¿no? Y también la importancia, decíamos, porque tuvo influencia en el Perú. Y esto lo hemos visto en el gobierno de Augusto Beleguía, ¿ya? Recordemos que el nacimiento del Partido Aprista se produce justamente con la inspiración de la llamada Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque fue dirigida, ¿no? Si bien es cierto, tuvo participación tanto de campesinos como de obreros, en fin, y otros segmentos de la sociedad, fue dirigido básicamente por una clase media, representada en su principal político de ese entonces, Francisco Madero. Las causas están allí señaladas, ¿ya? Básicamente es la dictadura de Porfirio Díaz. Este personaje, que había sido un caudillo, ¿no? Un caudillo militarista, calificado como un líder de la resistencia contra la invasión francesa, terminó pues siendo adicto al poder y continuó religiéndose de manera constante y de manera consecutiva. Así que a veces dejaba el gobierno, pero lo dejaba en manos de testaferros, ¿no? Finalmente, una fuerte clase media, ¿ya? Va a exigir con Francisco Madero que no postule nuevamente a una reelección presidencial, pero Porfirio Díaz, haciendo caso omiso de esta opinión pública, decidió reelegirse por nueva vez. Ese es uno. Lo segundo fue la pobreza del campesinado. En el caso de México, las empresas terratenientes, ¿no? Los latifundistas, pues son empresas, las haciendas, ¿ya? Tenía mucha, o sea, digamos, el poder de la tierra recaía en esos terratenientes que tenían enormes latifundios, al extremo de que haciendas, ¿no? Y tierras del tamaño de un estado pertenecían a una sola persona, por ejemplo, ¿no? Había una frase que decía que tal hacendado no es de Chihuahua, sino que el estado de Chihuahua le pertenece a tal hacendado. ¿Por qué? Porque básicamente por la expropiación de las tierras de las comunidades indígenas. Recordemos que los pueblos mexicanos fueron también conquistados por los españoles, ¿no? Entonces, estos terratenientes durante la época colonial y la republicana mexicana comenzaron pues a expropiar las tierras de los campesinos, ¿no? Dejándolos en la pobreza. Por esa razón, el campesinado se encontraba pues pasando muchas penurias, ¿no? Mucho hambre debido a este proceso de concentración de tierras. Y además el gobierno no quería hacer una reforma agraria porque trabajaba básicamente en su gestión, ¿no? de reelección constante para los latifundistas.
También había un fuerte descontento del sector urbano, ¿ya? El proletariado, la clase media y parte de la élite, ¿no? ¿Por qué? Porque México también se encontraba pasando por un proceso de proletarización, concentrando la propiedad en beneficio de algunas solas empresas pequeñas o grandes empresas, ¿no? En este caso los hacendados. Y por supuesto, esto con el beneplácito y el apoyo de la élite internacional. Bueno, ¿cómo comienza esto? Vean que la Revolución Mexicana duró 10 años, ¿no? Desde 1910 hasta 1920, sucediéndose varios gobiernos en ese entonces. Así que comienza, ¿no? Con la posesión de Francisco Madero, ya a la reelección de Porfirio Díaz con el Plan de San Luis de Potosí. Este llamado Plan de San Luis que se ve allí es un plan, ¿no? Planificado, bueno, por Madero, ¿ya? En donde lo central de la propuesta era que Porfirio Díaz no debía reelegirse ni participar en la política, ya que era un caudillo con bastante visibilidad entre la población. Por supuesto que Porfirio Díaz hizo caso omiso al plan de San Luis de Potosí y continuó, ¿no? Se religió nuevamente, pero esto provoca entonces una rebelión en todo el país, destacando dos principalmente: la de los campesinos liderados por Emiliano Zapata, quien proponía la defensa y el reparto de las tierras en los campesinos, y Pancho Villa, que representaba a los sectores urbanos y desprotegidos del país. Recordemos que Pancho Villa había experimentado en carne propia el famoso derecho de pernada, porque justamente sus propias hermanas, su familia fue afectada por estas prácticas que hacían los hacendados con nuestros empresarios mexicanos, ¿no? Con sus respectivos trabajadores y empleadas, ¿no? Domésticas. Bueno, finalmente Porfirio Díaz cae el gobierno, ¿ya? Así que Francisco Madero, ¿no? Que tenía un asesor, Pino Suárez, se convierte Madero en presidente mexicano. Entonces, es el nuevo presidente, ¿no? Que reemplaza a Porfirio Díaz. Pero, ¿qué sucedió entonces? Bueno, Francisco Madero no tenía mucha experiencia, ¿ya? O sea, era una persona que pensaba que con el cambio de régimen el problema mexicano se iba a solucionar, pero no era así, ¿ya? En el fondo lo que debía hacer México eran cambios estructurales. Y bueno, Madero no quería hacer una reforma agraria, porque no quería colisionar con los intereses de la oligarquía mexicana. Así que al gobierno de Madero, que tenía una aspiración demócrata, también se le van a rebelar, ¿no? Van a continuar con la rebelión Emiliano Zapata y el mismo Pancho Villa, ¿no? ¿Cuál era el tema? Bueno, ¿cuál era la propuesta de Emiliano Zapata? La reforma agraria, ¿no? Y esto lo va a proponer en el plan de Ayala, ¿no? Como pueden ver en el año de 1911. Bueno, el sector de Porfirio Díaz, que había sido vencido, ¿no? Porfirio Díaz marchó al exilio, ¿ya? Va a tener también algunos aliados, como en el caso del general Victoriano Huertas. Él va a dar un golpe de Estado contra Francisco Madero, ¿no? Se puede ver la fecha. Y bueno, esto provoca la muerte también del mismo, ¿no? Muere Madero y Victoriano Huerta se convierte en un dictador, provocando la intervención norteamericana, ¿ya? Esto debido a que Pancho Villa también ataca un poblado en Norteamérica, provocando una intervención. Ahora, bueno, Huerta va a caer, ¿ya? Porque la rebelión de Zapata continúa y lo mismo la de Pancho Villa, hasta que finalmente logra la victoria Venustiano Carranza, ¿no? Con Venustiano Carranza, al cual se le conoce el presidente constitucional, se promulga la Constitución de 1917. Entonces, miren, ya han pasado 7 años. ¿Ya? ¿Qué proponía aquí Carranza? Bueno, Carranza tiene una visión mucho mayor que sus antecesores. Se dio cuenta que si no hacía la reforma agraria, entonces no podía establecerse la estabilidad mexicana, la estabilidad política, ¿no? Así que lo que hace Carranza es una reforma agraria, un incremento de sueldos y salarios a nivel de todos los trabajadores, ¿no? Y así rápidamente se logra pacificar el país. Sin embargo, la guerra va a continuar, ¿ya? Y Carranza también finalmente va a ser asesinado, ¿no? Años después morirá Pancho Villa y antes que él muere eh, Emiliano Zapata. Bueno, así que finalmente México logra su transformación, ¿no? Después de Carranza ya la estabilidad se presenta en México y bueno, así culmina ese proceso.
¿ya? Entonces, esa es la importancia que tiene la Revolución Mexicana, ¿no? Que estableció un gobierno económicamente autónomo, es decir, que no dependía de, digamos, de la intervención y los capitales extranjeros, ¿no? Y comenzó pues un lento, ¿no? Un proceso de desarrollo a partir de la nacionalización de sus energías petroleras, ¿no? Que luego se va a dar mucho más tarde ya con Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces, así termina la Revolución Mexicana, ¿no? Después de todo este proceso y ahora pasamos al otro, ¿no? ¿Ya? La Revolución Rusa, ¿no? Que ahí vemos. Bien. En principio es también uno de los movimientos políticos más importantes del siglo XX. A pesar que ese Estado soviético ya no existe, ¿ya? Porque recordemos que la llamada Revolución Rusa creó una transición a un nuevo tipo de gobierno, ¿no? Un gobierno socialista. El primer gobierno socialista de la historia, en realidad. Y que duró más o menos, ¿no? Hasta el año 91, ¿no? O sea, tuvo bastante tiempo, ¿ya? Y a pesar de las críticas que recibió, dicho gobierno logró transformar el país, ¿no? Porque recordemos que luego del zarismo, el zarismo se encontraba en la Edad Media. Hoy Rusia disputa, es, digamos, una de las principales, ¿no? Digamos, la segunda o comparte con Estados Unidos su rango de principal potencia mundial e industrial, ¿no? Y esa es la característica que tiene ese proceso, ¿no? O sea, pueden haber muchas críticas, pero lo cierto es que luego de esa transformación, Rusia se convirtió en la gran potencia mundial que todos conocemos, ¿no? Y que lideró un campo, ¿no? Un campo, digamos, de rivalidad con el país más poderoso, ¿no? Que fue los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo nace esto? Bueno, esto tiene sus antecedentes, ¿ya? Va a ser la guerra ruso-japonesa de 1904 y 1905. ¿Por qué es importante esa guerra? Porque demostró dos cosas. Primero, que Rusia no era el país avanzado, ¿ya? Debido a que estaba bajo el gobierno de un zarismo, ¿no? ¿Qué era el zarismo? Bueno, un régimen absoluto, ¿no? Un régimen de monarquía absoluta en pleno siglo XX, ¿no? Era una autocracia, o sea, el emperador, en este caso el zar, gobernaba como un emperador sin parlamento, sin constitución, sin ningún tipo de control, ¿no? De manera caprichosa. Entonces, eso demostraba pues lo vulnerable, ¿no? Lo antiguo, lo anacrónico que era el régimen, porque en el siglo XX recordemos que los países marchan hacia un proceso de democratización. Y Rusia como que se había quedado en la Edad Media, ¿no? Se había quedado estancada en el pasado. Entonces, la guerra ruso-japonesa demostraba eso. ¿Por qué? Porque Japón, que había sido un país también casi feudal, ¿no? O sea, venía de la época del shogunato, ¿no? En el siglo XIX, experimentó una transformación que hemos visto con la segunda revolución industrial. ¿Ya? En esa segunda revolución industrial, Japón logró modernizar su infraestructura, ¿no? Militar, naval, y desarrolló una economía capitalista, ¿no? Al punto que le permitió construir una gran flota, ¿no? Entonces ahí le clave la flota japonesa. ¿Por qué decimos la flota japonesa? Porque después Japón se va a enfrentar a los aliados en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aprovechando el amparo de su flota y su desarrollo tecnológico que ellos muy bien habían, ¿no? Aplicado y avanzado, ¿ya? Entonces, Europa quedó, ¿no? Quedó sorprendida, con mucho estupor, viendo que un país pequeño, que había sido un país feudal, ¿no? Los samuráis famosos, ¿no? Que eran como señores feudales, lograba derrotar pues a un viejo imperio, un imperio se supone el más grande del mundo, porque Rusia es el país más grande del mundo, ¿no? El planeta, porque abarca prácticamente casi toda Asia, ¿no? Todo el norte de Asia le pertenece y parte también de Europa, ¿no? Lo que sería Europa Oriental. Bueno, entonces esa guerra por eso es importante, ¿no? Demostró la debilidad del imperio ruso, ¿ya? Era un imperio anacrónico que no se había modernizado. Y dos, demostraba el ascenso de Japón como gran potencia mundial. Ahí comienza la desconfianza que los aliados van a tener luego, ¿no? Ante Japón y su peligrosa flota,
ya que esa guerra se va a decidir en el combate naval del estrecho de Tsushima. Bueno, en ese combate Japón hunde la flota del zar, ¿no? La flota del Báltico, que había sido enviada a frenar la flota japonesa. Bueno, esta va a ser hundida por el almirante Toho, ¿no? Togo, que participará luego en las guerras mundiales, ¿no? Entonces, eso también va a tener impacto en la sociedad rusa de ese entonces. En la capital, que en esa época era San Petersburgo, ¿no? No era Moscú, sino San Petersburgo o Petrogrado, se produce la llamada Revolución Liberal de 1905. ¿Ya? ¿Qué pasó? Bueno, la guerra generó una crisis económica, ¿ya? Y como se ve en ese grabado, ¿no? Un conjunto de manifestantes, ¿ya? Comenzó a ir al Palacio de Invierno, que era el Palacio de los Zares, a exigir alimentos, aumento de salarios, bueno, pan y otras medidas asistencialistas. Pero el zar, en vez de hacer una negociación, lo que hizo fue una represión violenta, ¿no? Ordenó a sus tropas asesinar a la población y el hecho se conoce como el Domingo Sangriento, ¿no? Por la cantidad de muertos que ocasionó en pleno, ¿no? Bueno, Rusia es un país pues muy frío, con mucho hielo, así que así quedó la situación en ese país. Ese detalle, ¿no? Que parece, bueno, algo, digamos, circunstancial, ¿no? Pero es importante, ¿por qué? Porque la población le perdió confianza a su principal líder, ¿no? Que era el zar, ya que ellos pensaban, como se estudió después, que los males del zarismo se encontraban no tanto en el zar, que era como el padrecito, sino más bien se encontraba en la administración. Pero con esta orden que el zar dio, bueno, esto le quitó bastante legitimidad entre su población y luego más tarde el mismo va a verse solo y abandonado. Y es por eso que cuando se produce pues la muerte que él tiene por los bolcheviques, la noticia pasó desapercibida, ¿no? En plena etapa de guerra civil entre los blancos y los soviéticos, ¿no? Bueno, esos son los antecedentes, ¿no? Entonces ahora veamos y claro, también ahí en ese antecedente de esa revolución liberal de 1905 es importante señalar que produjo una rebelión de parte de la Armada, ¿no? El acorazado Potemkin se rebela contra el gobierno y dispara sus cañones contra el palacio del zar. Nunca se había visto esto, ¿no? Entonces eso demostraba que el zar ya tampoco podía confiar en sus tropas. Y en efecto, más tarde se va a formar en Petrogrado el Soviet, ¿no? ¿Qué es el Soviet? El Soviet es una agrupación, una suerte de alianza o frente formada por soldados o soldados, o sea, hablamos de fuerza militar, ¿no? Soldados, obreros y campesinos. ¿De dónde sale este Soviet de soldados? Bueno, por estas tropas que muchos pertenecían a la población y se rebelan contra el zar, ¿no? Bueno, las causas están allí. El despotismo del zar, ¿ya? Era un régimen autócrata, no dicho, ¿no? Él era de la dinastía Romanov, estaba casada con la zarina Alexander, ¿no? Y tenía 4 hijas, las duquesas Tatiana, Olga, María, Anastasia, y el zarevich Alejo, que padecía hemofilia. Lo menciono ¿por qué? Porque el despotismo del zar va a desprestigiar el régimen en la medida que para curar la hemofilia a su hijo, en vez de recurrir a un médico, recurrieron a un monje santón, ¿no? Que está acá, que es bien conocido, ¿no? ¿A dónde se fue la imagen? Aquí está el monje, ¿ya? Como pueden ver, es el monje famoso Grigori Efimovich Rasputin, ¿no? Así se llama, ¿ya? Era un personaje que tenía, bueno, era como un chamán, ¿no? Un curandero, en realidad, ¿ya? Pero este monje logró convencer a la zarina que tenía poderes extraordinarios, ¿no? Así logró ganarse la confianza y ser amigo íntimo del zar, al punto que la campaña militar de Rusia en la Primera Guerra Mundial fue desastrosa en gran parte por culpa de este personaje, ya que el zar, en vez de consultar a sus soldados, ¿no? De experiencia profesional o militar, le consultaba a Rasputín qué día era mejor para iniciar la ofensiva. Y él, bueno, veía el cielo, veía las estrellas y decía tal día, tal fecha, tal día domingo, tal día sábado, de iniciar la ofensiva, provocando pues desastres en el frente militar. Entonces, esta crisis del despotismo del zarismo, ¿no? Que también se va a reflejar pues en este personaje, ¿no? Rasputín, del cual hay un documental en internet, lo pueden revisar también. ¿Ya? Lo otro va a ser la crisis económica agudizada por la Gran Guerra, ¿no? Hablamos de la Primera Guerra Mundial. Entonces el zar, ya recuerden que el zar pues había destinado gastos, ¿no? Urgentes para satisfacer la guerra, pero esta por sus malas, ¿no? malos consejos,
bueno, finalmente terminó pues en una catástrofe, ¿no? Pero esto alimentó más la crisis. La población exigía poner fin a la guerra y, bueno, también establecer nuevas medidas económicas. Lo tercero va a ser la extrema pobreza campesina y obrera. El campesino ruso recibe el nombre de mujik, ¿ya? El mujik, que se encontraba en una condición de servidumbre, ¿no? Explotado y oprimido por los boyardos, ¿no? Los boyardos, ¿quiénes eran? Bueno, boyardos pues son la nobleza rusa, ¿ya? Que también eran, como en el caso de México, ¿no? Detentadores y propietarios de grandes extensiones de terrenos. Mientras que en las fábricas, Rusia a partir del siglo XX había experimentado un proceso de proletarización, así que había muchas fábricas con muchos obreros que carecían pues de lo más necesario. Trabajaban 14 horas, 16 horas y, bueno, estaban en una condición muy humillante, muy miserable, muy precaria y, bueno, morían así de manera constante, ¿no? Y finalmente tenemos las influencias del socialismo, ¿ya? Recordemos que el socialismo en Rusia fue muy variopinto. Había muchas tendencias, eseristas, anarquistas, socialdemócratas, comunistas, bueno, bolcheviques, etcétera. Pero finalmente, en general, ¿no? La idea del socialista prendió rápidamente en la población porque los bolcheviques, bueno, iniciaron una estrategia que está en la lectura, ¿no? Que está en el separata también y que ustedes la tienen allí, ¿no? ¿Por qué triunfan los bolcheviques? ¿A qué se debe su éxito? Bueno, entre otras cosas, de descontento social, donde la población exigía poner fin a la guerra, principalmente. Este proceso ha tenido dos etapas, la etapa menchevique y la etapa bolchevique. La menchevique, ¿no? Se le llama así por su carácter moderado, ¿no? De tipo republicano, van este, a producir la transición, porque es una transición, en el mes de febrero, por eso que se le denomina Revolución de Febrero. ¿Y cómo se inicia? Con una huelga general en la capital Petrogrado, llamada San Petersburgo. ¿Ya? En Rusia había muchas facciones, ¿no? Muchas facciones, la de Kerensky era una de ellas. ¿Ya? Viendo que era imposible controlar, ¿no? A la multitud, el zar finalmente decide abdicar el trono en manos de su primo, el duque Miguel. Este rechaza el ofrecimiento y el gobierno recae en manos de un noble, el príncipe Lov. Pero también este abandona el gobierno, así que ante ese vacío, Kerensky asumió la presidencia, estableciendo la república y un gobierno provisional. ¿Sí? ¿Cuál fue el error de Kerensky, no? O sea, ¿por qué no? Porque de febrero a octubre son pocos meses en realidad, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de unos 8 meses, ¿no? Entre 7 y 8 meses, ¿ya? De febrero a octubre. Bueno, su error básicamente fue continuar la Primera Guerra Mundial. Sucede que los aliados que habían apoyado a Kerensky lo apoyan finalmente, lo reconocen como gobierno, pero le exigen una condición, continuar la guerra en favor de los aliados. ¿Por qué continuar la guerra? Porque continuar la guerra obligaba a Alemania a dividir sus tropas en dos frentes, ¿ya? Entonces eso hacía imposible la victoria alemana, ¿no? Obviamente que Kerensky, también debido a los préstamos que había recibido, ¿no? Estaba comprometido y obligado con las potencias occidentales, bueno, aceptó y continuó la guerra. Bueno, la población rechazó al gobierno de Kerensky, ¿ya? Como se ha estudiado ya, la población quería la paz, ¿no? Para poder reactivar la economía. ¿Por qué no se podía reactivar la economía? Porque para poder sostener la guerra se tenían que enviar millones de soldados al frente. Recuerden que Rusia envió casi 15 millones de tropas, ¿no? 15 millones de hombres, ¿no? Al frente, entonces era demasiado y básicamente eran campesinos, ¿no? Entonces los campesinos que iban al frente no podían trabajar la tierra y así la economía no se reactivaba, ¿no? Habiendo mucha pobreza, bueno, en la ciudad. Así que en ese contexto llega Lenin, ¿ya? Lenin, que era Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, así se le llama su sobrenombre, que era hijo de un abogado, ¿no? Dedicado a la política, que se encontraba exiliado en Suiza, ¿ya? El gobierno del zar lo había perseguido, ¿no? Va a llegar en un vagón blindado hacia la capital Petrogrado y allí va a formular un plan conocido como Tesis de Abril. Bueno, ¿cómo Lenin logra hacerse conocido entre la población? Por sus propuestas. ¿Qué propone Lenin? Y los bolcheviques, ¿no? Que era su agrupación, propone poner fin a la guerra mundial. 2, hacer una reforma agraria. Y 3, bueno, mejorar la condición de los trabajadores de la ciudad. Así que de esta manera, ¿no?
Finalmente, los soviets, que es una alianza, ¿no? Los soviets comienzan a integrarse entonces con muchos soldados, ¿no? Obreros y campesinos, van a derrotar al parlamento que estaba representada por la burguesía, la burguesía rusa, ¿no? Y finalmente, en el mes de octubre se produce la transición. Bueno, este es el mapa de Rusia, ¿no? De acuerdo a la separata que todos tenemos, ¿no? Y aquí pueden ver el tamaño y la importancia que tiene ese país, ¿no? A la fecha. Bueno, aquí tenemos una imagen de la guerra ruso-japonesa y acá ya la época de octubre, ¿no? La llamada Revolución de Octubre. ¿Ya? Es la etapa bolchevique, ¿no? Los bolcheviques son los socialistas que, digamos, más politizados, ¿no? En ese sentido. ¿Ya? Aquí Kerensky va a ser derrocado, ¿no? Lenin, con el apoyo de los trabajadores de las fábricas, bueno, organizan este levantamiento y bueno, así Kerensky huye de la capital. Bueno, una vez ya en el gobierno, los bolcheviques cumplen su promesa y Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial. Este retiro, bueno, fue muy doloroso para los rusos porque Alemania exigió la entrega de importantes territorios y los bolcheviques, bueno, finalmente firman el Tratado de Brest-Litovsk, apartándose de la guerra en 1918. Sin embargo, se inicia la guerra civil, ¿ya? La llamada guerra civil rusa, ¿no? Que va a durar, miren, 4 años, desde 1917 hasta 1921. Se le conoce como la guerra de los blancos contra los rojos. ¿Por qué le llaman los blancos? Bueno, porque representan a las fuerzas, uno del zarismo, ¿ya? Apoyadas por tropas internacionales. Recordemos que los europeos participan en este apoyo a los blancos, ¿no? Enviando tropas, ¿ya? ¿Por qué? Porque temían que los soviéticos no dieran el petróleo, ¿no? Recuerden que Rusia es la principal potencia petrolera en la zona hasta la fecha, ¿ya? Y esto podía afectar pues la economía europea, ¿no? Así que se produce esa intervención internacional. Pero los bolcheviques, que tenían a León Trotsky, ¿no? Y también a José Stalin, logran organizar el Ejército Rojo y así vencen a los llamados blancos. ¿Ya? En ese proceso, la familia del zar va a ser asesinada en el poblado de Yekaterinburgo por mano de los bolcheviques. Finalmente, luego de esta victoria, los bolcheviques, ¿no? Establecen la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Ya? Esto va a ocurrir en el año de 1922. El país finalmente se pacifica, ¿ya? Estas repúblicas que son conocidas hoy día, ¿no? Tajikistán, Uzbekistán, Armenia, Bielorrusia, Ucrania, aceptan el régimen, ¿no? Entonces, así nace la Unión, porque es un régimen federal, ¿no? Como se indica ahí, de repúblicas socialistas que aceptan el modelo, ¿no? Soviético y se integran bajo un solo mandato, ¿no? Esto ocurre en 1922. Pero la economía estaba en recesión, no había forma de reactivarla, ¿ya? Y los bolcheviques tampoco habían visto, ¿no? Que esto no podía funcionar porque no era, digamos, la situación económica no podía pues establecer una economía controlada, digamos, de estatista completamente. Así que lo que hace Lenin en 1924 es establecer la NEP, ¿no? Ahí lo dice. ¿Qué es la NEP? La nueva política económica. ¿Ya? Una suerte de capitalismo de Estado que los soviéticos van a aplicar. ¿Ya? Entonces, eso indica que los bolcheviques no aplicaron un régimen, ¿no? Estatista completamente, sino que fue un régimen mixto. Es decir, el Estado tenía el control solamente de la banca y la industria, y el resto de las actividades económicas comerciales quedaba en manos de la empresa privada, ¿no? Entonces, esa fue la NEP de Lenin, y bueno, tuvo sus éxitos porque mejoró o logró reactivar la economía en ese entonces. Bueno, Lenin fallece ese mismo año, ¿ya? Muere de una parálisis, ¿no? Entonces le ocurre un derrame cerebral y fallece, y esto genera una lucha por su sucesión, ¿no? Destacando aquí Joseph Stalin, ¿no? Aunque su nombre es Joseph Dogashvili Vissarionov, y su sobrenombre es Stalin, porque Stalin significa en ruso acero, y Stalin es el hombre de acero. ¿Por qué es famoso? Bueno, tristemente famoso porque uno va a organizar las purgas, ¿ya? Que fueron las purgas, bueno, la persecución de la oposición, alcanzando incluso al propio León Trotsky, ¿no? Que también había sido bolchevique, aquí está Trotsky, ¿ya? Trotsky va a morir asesinado, ¿no? En México en 1940 por un agente este, de Stalin, ¿no? Jacques Monod.
¿ya? Bueno, ese es uno, ¿no? Y dos, por los planes quinquenales, ¿ya? Esto ya en la Unión Soviética en los años 30. Bueno, ¿qué son los planes quinquenales? Son planes de cada 5 años, como se indica, ¿no? Quinquenio, en donde los rusos los bolcheviques, ¿no? Los soviéticos van a desarrollar la industria y la agricultura, ¿ya? Entonces, la industria pesada fue organizada por el Estado para hacer de Rusia una potencia tecnológicamente autónoma e independiente, porque los bolcheviques sabían pues, que si compraban o importaban productos tecnológicos extranjeros, esto ocasionaba una dependencia infinita, ¿no? Para siempre, ¿no? Y el país no se iba a desarrollar. Así que ellos buscan independencia tecnológica, ¿no? Para crear sus propios aviones, sus propias industrias, su propia tecnología y, bueno, convertirse en la potencia mundial que hoy día lo es. El otro fue la banca, ¿no? La banca, ¿por qué? Porque con la banca estatal, bueno, los créditos se dieron para continuar con este proceso económico. Y bueno, el otro va a ser la agricultura, ¿ya? Para organizar y reformar ¿no? Los latifundios que existían. Bueno, el gobierno comenzó una política de expropiación, ¿ya? De los campesinos, ¿no? Lo cual fue también muy criticado porque se cometieron muchos abusos, ¿no? De derechos humanos, ¿ya? Estos campesinos rusos llamados kulaks, ¿no? Finalmente fueron expropiados y una buena parte de ellos fueron llevados a campos de trabajo forzados conocidos como gulag, ¿no? El gulag. Fruto de esa situación aparece un libro del ruso Boris Pasternak, que fue premio Nobel, conocido como el Doctor Chivago. Bueno, luego veremos a los rusos ya en la Segunda Guerra Mundial. Ahora vemos la crisis del capitalismo del año de 1929. ¿Ya? Se le conoce como el crack de 1929. Bueno, el sistema pues, capitalista tiene esa característica, ¿no? Son economías que generan productividad, ¿no? ¿Ya? Pero básicamente el objetivo es el lucro sin fin, ¿no? Al infinito, ¿no? Entonces, claro, el capitalismo mercantiliza todo, ¿no? Porque para el capitalismo todo es una mercancía, ¿no? Así que tiene sus antecedentes, ¿no? ¿Ya? Y estas crisis se forman cuando hay especulación y sobreproducción, que básicamente es lo que ocurre siempre desde que se funda el capitalismo como sistema económico, ¿no? Bueno, veamos los antecedentes. Tenemos primero que la victoria norteamericana en la Primera Guerra Mundial dejó a un país económicamente hegemónico, debido a que los vencedores, sus aliados, le debían mucho dinero, ¿ya? Recuerden que Estados Unidos se convierte en la banca acreedora de estos países por los préstamos que les dio para vencer a los alemanes en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Así que cuando la guerra culmina, se firma el Tratado de Versalles, ¿no? Finalmente Alemania paga las reparaciones, los demás países comienzan a pagarle también a los Estados Unidos, ¿no? Así que esta riqueza de crédito, o sea, de dinero, ¿ya? De inversiones, se conoce del 20 al 30 como los locos años 20 o también llamados felices años 20, ¿no? Y como se ve acá, en este cartel publicitario que ustedes ven acá, ¿no? Si hacemos un corte, ¿ya? Entonces, ¿no? Vamos a ver acá el corte. Ya está en la separata también creo, pero acá si lo ampliamos, ¿no? ¿No? Aquí. ¿No? Está en inglés, pero se entiende, ¿no? World his stand of living. ¿No? No hay nada mejor que la vida americana, ¿no? Un cartel publicitario donde se ve la política de consumo, ¿no? Miren, hasta hay un perrito, todos están felices, ¿no? Claro, no hay nada mejor que la vida americana. ¿Por qué? Porque justamente las empresas, para poder dar salida a la producción, ¿no? Sobre todo los automóviles, y el crack comienza con una crisis en el sector automotriz, ¿no? Cuando ya la gente no quiere comprar autos porque estaban demasiado caros, ¿no? Y ahí comienza el crack, ¿no? Entonces justamente el automóvil ahí se veía un perrito, se ve acostadito. Bueno, esto se había convertido en el modelo de vida americana. Compre usted, pague después, era la idea, ¿no? Y en efecto comenzó una política de concesión de créditos a nivel general, ¿ya? Entonces las empresas comienzan a otorgar crédito para el consumo de manera abismal, escandalosa, y esto generó pues actividades especulativas, ¿no? ¿Cómo así? Como todo esto se regulaba a través de la bolsa de valores de New York, ¿ya? Y como el precio de las acciones que crecía de manera constante, ¿no? Intermitente, ¿ya? Entonces muchas personas se endeudaban
¿no? Hipotecando sus predios, sus casas, sus fábricas, sus negocios, sus trabajos, bueno, sí, se hipotecaban todo para comprar acciones y así lograr una ganancia especulativa en el mercado bursátil. Ese fue el problema de la especulación financiera, ¿no? Lo aberrante de estas empresas, ¿no? Y de la bolsa de valores, que era de tipo especulativa, ¿no? Ahí vemos al presidente Hoover, ¿no? Que fue el que, con él nace el crack, ¿ya? Es que las acciones comenzaron a venderse a los sectores más pobres de la población para dar salida a estas fábricas, pues, a estas empresas financieras, ¿no? Que engatusaban a las personas porque cualquier persona podía comprar una acción en una bodega, en un barrio, en una pollería, ¿no? En fin, en un chifa, o sea, una acción a $1, ¿no? Es como decir una acción a un sol hoy día, ¿no? Algo así. Entonces, esto llegó a los niveles más bajos de la población, o sea, población que también comienza a comprar acciones, ¿no? Y comienza a comprar y especular, no teniendo capacidad de pago, ¿no? Entonces se generó pues una burbuja financiera enorme. Por supuesto que todo este diseño estaba, ¿no? Establecido para que solamente algunas personas tuvieran ganancias importantes, como los grandes financieros, ¿no? Que daban crédito, grandes capitalistas, y esto pues generó una expectativa, ¿no? Que se conoce como locos años 20, ¿no? En algún momento tenía que caer, tenía que estallar. Lo segundo fue la sobreproducción industrial, ¿ya? Alimentada por esta compra, inversionistas comienzan a fabricar más, a producir más, obviamente, ¿no? Y obviamente al incrementarse el precio y no los salarios, obviamente esto crea una sobreproducción con un alto stock que no tiene salida al mercado. ¿Por qué no tiene salida? Porque no puede comprar la población debido a lo alto del precio, ¿no? Así que esto genera estos, ¿no? Enormes cantidades de manufactura que no tiene salida y esto pues hacía tambalear la economía. Hubo voces, ¿ya? De algunos críticos, ¿no? Algunas personas honestas, volvieron a personas honestas, hubo de todo, pero más especuladores, pero le dijeron al presidente Hoover que debían cerrar la bolsa, ¿no? O sea, subir la tasa de interés y no bajarla, porque si se baja la tasa de interés, la gente pues saca más dinero de los bancos, pero al subirla, porque se paga más intereses, lo mantiene en el banco, ¿no? Bueno, el presidente Hoover dijo que era un problema de mercado y que el mercado se regula solo. Este fue cerrado porque los mercados no se regulan solo, ¿no? Los regulan seres humanos, ¿no? O sea, son actos humanos los que regulan pues, las actividades económicas. Y bueno, finalmente esto lleva a una crisis del modelo liberal que va a ocurrir un martes y un jueves negro, así se le conoce, en el año de 1929. ¿Ya? Ese día se produce un desplome, una caída en la venta de acciones de automóviles, ¿no? Y así comienza el crack. Bueno, así que el 24 de octubre, primero fue un martes, ¿no? ¿Ya? Pero el 24 de octubre se desploma la bolsa de valores de New York. ¿Ya? Y la gente ya no compra acciones por lo excesivo del precio, bueno, y entonces comienzan a rematar las mismas y esto cae de precio, provocando la ruina de miles de personas, ¿no? Así que esto origina una gran depresión que va a durar, ¿no? Como pueden ver, varios años, ¿no? Del año 29 al año 33. ¿Ya? Esto es famoso, ¿no? El gobierno no lo vio venir. Los banqueros, bueno, crean un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque ante la recesión, ¿ya? La gente no compra, entonces los bancos, ¿no? Al no cobrar los créditos que daban a las empresas y las empresas, al no vender su producto, se declaran en quiebra, ¿no? Entonces, al declararse en quiebra, provoca un paro violento, ¿no? Un desempleo generalizado, ¿ya? Al no tener crédito, ¿no? Y al no vender, entonces tienen que despedir trabajadores y esto alimenta más la recesión porque una persona desempleada no puede comprar ni puede consumir, ¿no? Cuando uno trabaja, consume, gasta, ¿no? La economía se reactiva, pero el desempleado no puede hacerlo. Así que esto genera un desempleo masivo, ¿no? Fue el mayor en toda la historia norteamericana y una devaluación monetaria. Estados Unidos tuvo que devaluar el dólar, ¿ya? No tuvo otra porque su moneda estaba completamente débil. Pero como Estados Unidos era el principal país acreedor del mundo, ¿ya? Y tenía inversiones en todo el mundo, entonces al caer su economía, la crisis fue mundial, ¿ya? Todas las economías fueron afectadas. En el caso del Perú, provoca la caída del gobierno de Augusto de Leguía, ¿no? Como ya se ha comentado también.
¿ya? Y en países como Alemania permite el surgimiento del nazismo, ¿no? Aquí surgió el tercer militarismo, bueno, en Alemania surge el nazismo, el nacionalsocialismo, ¿no? O el fascismo en general. ¿Ya? De todos los países que estaban allí, el único que no fue afectado fue la Unión Soviética, ¿no? Como ya sabrán, porque su economía era diferente, ¿no? O sea, era una economía de tipo autosubsistente, ¿no? De autosuficiencia. Bueno, para dar solución a la crisis, ¿ya? Se produce una elección presidencial y accede al gobierno el presidente Franklin Roosevelt, ¿no? Hoover no se reelige, ¿ya? Y él va a aplicar las recomendaciones de un economista famoso de esa época, John Maynard Keynes. Keynes, que es un defensor de la economía, ¿no? De en esa época del mercado, señalaba que para salvar la economía de mercado había que regularla primero. ¿Cómo? Con una mayor participación del Estado en la economía, ¿no? A esto se le conoce como keynesianismo. Y bueno, ¿cómo el Estado debe intervenir? Haciendo obras públicas, ¿no? Creando empleo público, ¿ya? Regulando la actividad bancaria, la actividad financiera, ¿no? Si los bancos están en deuda, deben quebrar, bueno, aumentando el salario, devaluando el dólar, bueno, aumentando el gasto público, ¿no? Es decir, hacer obras públicas por parte del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque si la empresa privada ya no podía, ¿no? Recuerden que no podía invertir, entonces el Estado debía intervenir para que la actividad económica continuase, ¿no? Es decir, la política del gasto. Y también la creación de un sistema de seguridad social, ¿no? Es decir, para que un trabajador, ¿no? tuviera un seguro, ¿no? de jubilación, un seguro de enfermedad, un seguro de desempleo, ¿no? ¿Por qué? Porque del mismo salario se le descuenta y en caso que quede desempleado, con el seguro podía recibir una pequeña pensión hasta que vuelva a encontrar empleo. Bueno, entonces ahí tenemos el New Deal. Pero a pesar de todo, la economía no pudo reactivarse, ¿no? Recién la Segunda Guerra Mundial va a reactivar la economía norteamericana. Bueno, otra consecuencia, ¿no? O un proceso que continúa en la crisis era el fascismo, ¿ya? ¿Qué es el fascismo? Bueno, es una ideología política, ¿ya? Totalitaria, ¿no? ¿Por qué? Porque sostiene, ¿no? Como se dice totalitaria, ¿ya? Que el gobierno, ¿no? O los estados deben estar dirigidos por una sola agrupación política. Por eso que el fascismo es antidemocrático, ¿no? No conserva ni las elecciones, ni promueve, ¿no? la libertad de partidos, ni la multiplicidad de los mismos. Entonces, es una ideología política, ¿ya? De un estado totalitario y que surgió en Europa tras la Primera Guerra Mundial. ¿Dónde surgió el fascismo? Bueno, es un fenómeno italiano. Nace en 1920 en realidad. ¿Ya? Estamos hablando luego de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Nace en Europa, luego de la crisis debido a que, y si bien Italia ganó la guerra, ¿no? Porque saben que Italia ganó la guerra, pero el esfuerzo de guerra fue enorme en Italia. ¿Ya? Recuerden que Italia no siempre estuvo bien, o sea, Italia era aliada de los alemanes y austrohúngaros, pero al apartarse de la guerra e iniciar la guerra contra Austria y Alemania, tuvo que designar fuertes partidas de gasto para sostener la guerra. Y en la primera fase de la guerra, Italia fue derrotada por los alemanes sobre todo, ¿no? La batalla de Caporetto le ocasionó cientos de miles de muertos, ¿no? Fue desastroso, aunque luego logró recuperarse, pero digamos, la compensación territorial que obtuvo, ¿no? de Austria luego de la guerra no fue suficiente para alimentar la crisis. Así que Italia está en recesión, ¿ya? Y ahí tenemos la causa, ¿no? Uno, la crisis post Primera Guerra Mundial, ¿ya? Así comienza, ¿no? Italia está en recesión, ¿ya? Y esto produce un gran desplazamiento de población obrera, ¿no? Contra el gobierno, ¿ya? Mussolini era un personaje de izquierda, pero bueno, finalmente terminó siendo fascista, ¿no? Entonces, ese es uno, ¿ya? Y este fascismo se va a consolidar luego del crack de 1929, ¿no? Hay que verlo en ese proceso. ¿Por qué? Porque decimos que la marcha sobre Roma fue en 1920, o sea, estamos hablando que el fascismo fue primero, ¿no? Antes del crack de 1929, aunque el crack luego va a consolidar dicha economía. Bien, entonces tenemos la crisis de la Primera Guerra Mundial, el 29, y dos, el rechazo al Tratado de Versalles, ¿no? En este caso, por parte más de los alemanes, ¿no? Que rechazan el Tratado de Versalles, ¿no?
que van a crear un fascismo extremo ya después con Adolfo Hitler, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las características? ¿No? Es una ideología totalitaria, ¿ya? De un partido único, antiliberal, ¿no? Sin parlamento, sin poderes de control, ¿no? Es anticomunista, ¿ya? Rechaza, ¿no? A los países socialistas y es ultranacionalista, ¿no? O por un nacionalismo extremo, ¿ya? Como es el caso de los alemanes, ¿no? Bajo ciertos perfiles. ¿Cuáles son estos perfiles? Uno, el perfil racial, ¿no? O sea, la nación se forma por la raza, ¿ya? Que es la raza aria para los alemanes, ¿no? Si no era ario, uno debía ser expulsado o asesinado o separado, ¿no? Porque para ellos solamente los arios componían, o sea, el hecho de tener la raza aria, ¿no? Que se demostraba uno por el apellido y dos por el biotipo, ¿no? O sea, la estatura, los ojos celestes o verdes y el cabello rubio, ¿no? Y con la piel media rojiza o clara. Entonces uno podía demostrar ser ario, pero aparte el apellido también, ¿no? Porque recuerden que Alemania no era un país genuinamente ario, ¿no? Era un país mestizo también, con población judía. Muchos judíos al final tenían la misma fisonomía que los alemanes, pero el apellido los delataba, ¿no? Entonces el nacionalismo, ¿no? Uno por la raza, ¿no? Uno por este, la, el germanismo, ¿no? El pangermanismo, ¿ya? De la cultura alemana, ¿no? Y bueno, otras características como la historia, bueno, en fin, la cultura, ¿no? Bueno, veamos el caso italiano que fue el primero, ¿ya? Estamos hablando del Partido Nacional Fascista que se funda en 1921, ¿no? Tomando como símbolo, ¿no? Ahí está un garrote, un palo, son 5 faches atados como un garrote, ¿no? Y el símbolo del saludo imperial romano, ¿no? Por lo que la historia es importante porque para los fascistas italianos la idea de imperio de Roma, la historia los galvanizaba y les daba una idea de unidad, ¿no? Entonces, y lo siguiente fue la marcha sobre Roma, que comienza con la huelga general, convocada, bueno, por los fascistas, ¿ya? Eh, para responder a la izquierda, ¿no? En esos años. ¿Ya? Recordemos que la izquierda italiana estaba organizada, Mussolini había sido izquierdista, pero luego, bueno, se volvió fascista, ¿no? Así que Mussolini encabeza a sus camisas negras, como se ve en la imagen, en la llamada Marcha sobre Roma, para neutralizar esta huelga y, bueno, obligar al rey Víctor Manuel III a nombrarlo como jefe de gobierno. Y así va a ocurrir, ¿ya? El rey Víctor Manuel III, ¿no? Le concede a Mussolini el cargo de primer ministro, ¿no? Bueno, él asume el cargo con el título de duce, ¿no? Aquí lo vemos a Mussolini y sus camisas negras, ¿no? Bueno, ahí están. Entonces, ¿qué es una camisa negra? Bueno, era una camisa pues negra, no sé cómo se dice, pero metafóricamente porque era una fuerza paramilitar, ¿no? Que obligaba a la población a participar en las reuniones a punta de esos garrotes que se ven allí. Bueno, así que eh, tenemos a un gobierno fascista, ¿ya? Que va a organizar muy pronto la represión. Uno, con la supresión de los partidos políticos, con la llamada ley de Rocco, ¿no? Así se le llama, ¿ya? Y dos, el Concordato de Letrán, ¿no? Es importante porque con el Concordato de Letrán, en la época de Mussolini, nace o se crea el Estado del Vaticano. Recuerden que el Estado del Vaticano había perdido la guerra, ¿no? O sea, había perdido su territorio de los estados pontificios luego de la reunificación italiana. Y por un gran tiempo, ¿no? Por muchas décadas estuvo así un poco en el aire, ¿no? Finalmente, el gobierno del rey Víctor Manuel III con Mussolini le va a conceder al Vaticano el espacio que hoy ocupa, ¿no? Reconociéndoles como un estado dentro, ¿no? De Italia. Lo otro va a ser la invasión de Etiopía y Albania, ¿ya? Como emulando esta visión histórica, ¿no? Mussolini pues invade estos países para tener colonias y, bueno, para poner a explotarlas, ¿no? Explotar las mismas, ¿no? Ahí en la foto vemos al cardenal Pedro Gasparri, ¿no? Famoso como Mussolini, firmando el pacto de Letrán, ¿ya? Entonces, el pacto de Letrán
crea el Estado del Vaticano, ¿no? Reconocido ya oficialmente. Bien, entonces ahí está, ¿no? El fascismo italiano, ¿ya? Que también fue, ¿no? Extremista, pero más extremista fue el nacionalsocialismo, ¿no? Aquí vemos el nazismo, ¿ya? Y lo menciono porque está más visibilizado, ¿no? Nosotros vemos películas de la Segunda Guerra Mundial, se habla más de los alemanes, pero muy poco de los italianos. Y en efecto, los alemanes llevaron el fascismo al extremo a través de un exterminio masivo de personas conocido como genocidio, ¿no? Entonces, veamos a ver, ahorita me he descuadrado, saca. Ya. Bien, primero, ya, el origen, ¿no? Es por Adolfo Hitler, ya, que era, en realidad no era alemán, era austriaco, ¿no? Había nacido en Linz, ¿no? En Austria. Y eso quizá podría explicar por qué Hitler tenía una obsesión con Austria, ¿no? Austria fue anexionada a Alemania, ¿no? Como parte del llamado Plan Blanco, ¿no? Bueno, Adolfo Hitler había sido, también recuerden, había listado el ejército en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y llegó al grado de cabo, ¿no? Luego de la guerra, ¿ya? Él va a ser licenciado, ¿no? Y bueno, digamos, a infiltrarse en el Partido Obrero Alemán, del cual se va a convertir en su líder, ¿no? Así que Hitler, ¿no? Que manejaba mucha oratoria, se convierte en su principal voz, ¿no? Y ese Partido Obrero Alemán lo va a convertir en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, ¿ya? Más sencillo, nazi, ¿no? Partido Nacional Obrero de los Trabajadores Socialistas de Alemania, conocido como nazi, ¿no? Ahí está, ya es más corto, ¿no? Así se le conoce. Y bueno, es un partido que destaca mucho el tema de la nación, ¿no? Bien, Hitler pensaba que debido a recuerden que en Alemania habían ocurrido intentos, ¿no? De gobiernos de movimientos de izquierda, ¿ya? Por ejemplo, lo que se conoce como la rebelión de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, ¿no? La rebelión de Múnich, ¿no? Que querían crear estados socialistas. Bueno, ante esta coyuntura, ¿no? Hitler, pensando que tenía el apoyo, ¿no? De la oligarquía alemana, organiza un golpe de Estado que se conoce como el Putsch de Múnich, ¿ya? Entonces, allí pensando que iba a recibir el apoyo, ¿no? De la ciudadanía, al final no ocurrió, ¿ya? El gobierno de la República de Weimar se mantuvo fuerte y bueno, Hitler fue enviado a prisión. Bueno, ¿qué pasó después de la guerra mundial con Alemania? Recordemos que cuando Alemania es derrotada, el rey, a ver, ya, gracias, gracias, gracias Roxana, tenemos receso.